Hola chicos, bienvenidos. Para los que no me conocen, me llaman Carpi y en mi canal subo videitos de HTML, CSS y JavaScript. En este caso estamos en la clase número 15 de este curso de JavaScript y vamos a ver un poquito de Ajax y después cómo consumir APIs y cómo usar el método fetch. Vamos a ir viendo en detalle cómo se usa cada cosa. Y bueno, para ir entrando un poco en tema, primero que nada les aviso que siempre dejo los archivos que uso en la descripción. En esta ocasión también voy a dejar algunos links que tengo acá que ahora vamos a ir viendo, cómo los vamos a usar y qué información tenemos. Pero primero que nada vamos a ver qué es una API. Una API es una aplicación web que construyen terceros que podemos usar para mostrar cierta información en nuestro sitio. Les voy a dejar en la descripción entonces este link de rapidapi.com donde tenemos una lista de APIs públicas que podemos usar en nuestros sitios. Cuando entran a cada una, por ejemplo, tenemos de películas, tenemos de Google Translate, de clima. Podemos entrar a cada una y nos da información de cómo usarlo. Vamos a esperar que cargue un poquito. Y nos muestra acá la información de cómo usarlo. De hecho, podemos elegir el lenguaje con el que vamos a usar. En nuestro caso, vamos a centrarnos hoy en el método fetch. Así que pueden elegir acá JavaScript fetch y les muestra cuál es la forma de usarlo. Algunos precisan de esta parte superior. Las que vamos a usar hoy no lo necesitan, pero vamos a ver que si ustedes necesitan usar una API que tenga API key y necesite cierta validación, van a tener que incluir estos headers en la parte superior y van a tener que pasarle otro parámetro al método fetch, que ahora vamos a ver cómo funciona. En principio, las APIs, como dije, son aplicaciones web creadas por terceros que nos permiten mostrar información en nuestro sitio. Hoy vamos a estar centrándonos en JSON Placeholder, que son APIs de mentira, por así decirlo, y nos permiten probar y testear cómo funciona este método que vamos a estar utilizando para mostrar información externa en nuestro sitio. Y también vamos a estar usando la Poke API, que es una API de Pokémon, que nos muestra diferentes informaciones sobre lista de Pokémon, lista de detalles de cada Pokémon y cómo mostrarlos en nuestro sitio. Vamos a hacerlo de una manera muy simple, pero vamos a ver que toda la información que nos dan lo podemos usar como hacemos siempre desde nuestros arrays con objetos que vamos creando, los típicos ejemplos que vamos haciendo. Hoy los vamos a reemplazar por información externa de otros sitios, de otras APIs que nos proveen esta info. Bien, vamos a ver cómo funciona el método fetch. Esta es la forma que se usa hoy en día para hacer peticiones HTTP a servidores, a APIs y que nos devuelvan información. Y el método fetch devuelve una promesa, por lo cual vamos a estar utilizando también el método den que vimos la clase pasada y varias cosas que llevamos usando clase tras clase. Y bien, la forma entonces de hacer esto es, primero que nada voy a venir al HTML y ocultar la parte superior, como siempre, así tenemos estas tres listas que vamos a ir armando. Primero que nada vamos a ver el listado de usuarios usando el JSON placeholder que vemos acá. Después vamos a ver un listado de Pokémon, cómo traer la API de Pokémon, cómo usarla y cómo manipularla. Y después vamos a también crear un archivo JSON local para guardar cierta información, como se suele hacer con productos, por ejemplo. Y como hice yo en este ejemplo que mostré varias veces, acá. En este ejemplo, lo que tengo yo en mi repositorio es una lista de productos en un archivo JSON. Ya vamos a ver cómo se escribe, cuál es la forma válida de escribirlo y cómo también importarlo mediante fetch en nuestro documento. Bien, vamos entonces a ver cómo se usa la API de JSON Placeholder. Siempre con las APIs vamos a tener que leer mucha documentación porque tenemos que ver cuáles son los endpoints, cuáles son los enlaces que tenemos que usar para llamar desde fetch. Y hay que leer la documentación para ver qué tipo de información también nos va a devolver. Vamos a seguir bajando y vamos a ver que el primer ejemplo que nos muestran es una lista de to-dos, que son tareas. Vamos a ver que los recursos que nos da esta página para hacer pruebas son post, comentarios, álbum, fotos, to-dos, que serían listas de tareas. Y usuarios, vamos a estar usando el usuarios, que es más cortito y va a ser más fácil de manipular. Pero nos muestra acá cómo es el método fetch, cómo se utiliza y acá ya nos da una idea de cómo vamos a empezar a usar el método fetch. Y como vemos, fetch nos devuelve una promesa, por lo cual vamos a estar utilizando el método then. Y con las APIs, por lo general, vamos a estar usando el método den dos veces porque la primera respuesta que nos devuelve una API es un texto en formato JSON. Nosotros queremos convertirlo a un objeto o un array de JavaScript y por eso vamos a utilizar el método JSON para convertirlo. Y bien, vamos a ver que si apretamos run script nos va a devolver, nos va a mostrar qué es lo que devolvería este fetch que hacemos acá.
Entonces, estos enlaces son los que digo, son los endpoints que nos ofrecen las APIs para que nosotros llamemos a cierta información que podemos obtener. Y vamos a seguir bajando un poco. Bueno, acá vemos que este endpoint lo que hace es llamar a este enlace de jasonplaceholder.typecode.com barra todos, que es esto que habíamos visto acá más abajo en los recursos, y barra 1 que sería el ID de ese primer to-do que tiene la lista, el array que nos devuelve. Y nos devuelve un objeto. Esto es lo que nos devolvería si nosotros pusiésemos esto en nuestro JavaScript. De hecho, lo podemos probar. Vamos a copiarnos esto. Vamos a venir a nuestro JavaScript. Vamos a ir al de usuarios. Acá abajo tengo importados un archivo de usuarios, un archivo de Pokémon y un archivo de productos. Vamos a usar el de usuarios solamente de prueba por ahora. Vamos a guardar esto simplemente así como nos lo da. Y vamos a venir acá a nuestra página y a entrar a la consola. Y vamos a ver que nos devuelve un objeto que tiene un ID, un title y un user ID, nada más que eso. Y es lo mismo que habíamos visto en esta parte. Bien, eso es lo que nos devuelve. Ahora, si nosotros hiciéramos un fetch, y ahora vamos a ver bien cómo es la estructura de fetch, pero para ir viendo un adelanto, si hiciéramos un fetch a barra todos solamente, vamos a ver que nos devuelve un array con 200 todos. Y cada uno de los 200, bueno, acá está dividido en dos partes, en dos arrays de 0 a 99 y de 100 a 199. Y vemos que es un objeto con ID, título y user ID. Todos son exactamente iguales en estructura. Entonces es como si estuviésemos nosotros armado un array en nuestro archivo JavaScript y lo estuviésemos mostrando, pero ahora estamos trayéndolo desde fuera, desde un sitio externo. Y bien, acá estos son los 200 to-dos que habíamos visto. Vamos a estar trabajando con el de usuarios y no voy a hablar mucho sobre los métodos HTTP de get, post, put o delete, que son los más comunes, porque lo van a ver más tarde cuando por ahí se inserten en el mundito de backend. Pero como vamos a estar trabajando solamente con get, no hace falta aclarar toda esta información y no quiero meterme mucho en detalle para no confundir con estos temas. Y bien. Acá, si queremos usar usuarios, por ejemplo, vamos a entrar a users y vemos que si entramos a JSON placeholder, el mismo link que teníamos, barra users, nos devuelve un array con muchos objetos, con usuarios, con información de ejemplo. Entonces, cuál es la forma de escribir un método fetch? Es muy simple. Primero que nada, podemos, o bien, como hicimos acá, poner la URL acá, o hay algo que se hace mucho que es const URL, por ejemplo, y guardar esta URL que vamos a llamar en una constante, solamente para tenerlo un poquito más ordenado. Tiene que ser un array. Y después, sí, la forma de usar fetch entonces es fetch. La palabra fetch simplemente es una función de JavaScript, un método de JavaScript. No hace falta hacer ninguna configuración adicional, simplemente llamamos a fetch. Y dentro de los parámetros le podemos pasar dos parámetros. El primero es obligatorio, es la URL. Y el segundo son opciones de configuración. En este caso no vamos a estar usando esto porque, como les digo, no vamos a usar ningún método que sea diferente a get, que es el que por defecto tenemos configurado. Entonces solamente vamos a pasarle la URL. Entonces es lo mismo que pasemos una constante acá, o bien podríamos pasar el enlace entero. Y en este caso estamos llamando a la API de JSON Placeholder. Como dije, es una API falsa. Y fetch, si nosotros hacemos un console.log de este fetch y vamos al navegador, vamos a ver que nos devuelve una promesa con estado pendiente. Nosotros queremos que esta promesa se resuelva y recién ahí nos devuelva una información. Entonces lo que vamos a hacer es un método den a este fetch. Si hacemos un método den, recuerden, en den podemos pasar cualquier palabra como parámetro. Por lo general se usa la palabra response o respuesta o lo que sea. Y hay que convertir esto a JSON primero, pero vamos a ver qué pasa si hacemos un console.log de este response. Y vamos a ver que nos devuelve cierta información de la respuesta. Nos devuelve un objeto response y es literalmente la respuesta del servidor cuando nosotros hacemos el llamado a este enlace de la API. Podemos ver que nos devuelve información de OK true, el status 200 está todo OK, eso significa que está funcionando bien, pero no nos está devolviendo lo que nosotros queremos, que es la información realmente de los usuarios. Para eso tenemos que convertir entonces, como viene en formato JSON, vamos a pasarle response.json, es el método JSON, se escribe .json y los paréntesis vacíos, y después pasarle otro método den a este fetch que convierta lo que tenemos arriba. Se suele usar la palabra data o la palabra JSON, lo que queramos realmente, como parámetro, y hacemos un console.log de data. En este caso,
lo que sea que hayamos puesto como parámetro. Y recuerden, los parámetros en las funciones flechas podemos ponerlos con o sin las comillas, con o sin los paréntesis, perdón, pero en este caso, bueno, lo hice al revés, sería así y así. Podemos pasarlos a los paréntesis o no, porque al ser un solo parámetro no son necesarios, pero bien, vamos a dejarlos para que quede un poquito más claro. Y ahora si venimos a nuestra consola, vamos a ver que nos devuelve un array con los 10 usuarios que teníamos, que nos devuelve lo mismo. Este array que tenemos acá, en el mismo enlace que tenemos, es este array que nos devuelve acá en la consola. Y es una lista de usuarios, de 10 usuarios, con información como ID. Podemos ver acá dirección, compañía, email, ID, nombre, teléfono, usuario. Bien, esa es toda la información que podemos nosotros obtener de estos usuarios en esta API. Entonces, esta API fue construida por terceros, no fue construida por nosotros. Este array está guardado en este enlace que nosotros estamos llamando con fetch y podemos utilizarlo para mostrar cierta información en nuestra página. Por ejemplo, tenemos esta UL con el ID lista usuarios y podemos venir acá a nuestro JavaScript y decir const lista document query selector. Vamos a hacer algo ahora, un segundo. Vamos a llamar a lista usuarios. Y para no mezclarnos con los archivos, vamos a ponerle lista usuarios. Y en la URL le vamos a poner URL usuarios. Vamos a hacer el fetch de URL usuarios. Y bien, entonces con esta data lo que podemos hacer es empezar a poner esa data en el den, porque el den, recuerden, lo que nos devuelve es la información de este fetch o de la promesa, en realidad la respuesta de la promesa, pero cuando se haya resuelto. Entonces podemos, cuando se haya resuelto, recién ahí cargar la información ahí en lista de usuarios. Podemos, como esto va a ser una función flecha, abrir las llaves porque vamos a por ahí declarar más sentencias. Si declaramos una sola no hace falta en las llaves, pero en este caso vamos a manipular esta data. Y de nuevo, si hacemos un console.log de data, vamos a ver el array que nos devuelve, que es el array de usuarios. Si hacemos console.log de data index 0, vamos a ver que nos devuelve el primer objeto, que es el ID 1, name Lynn Graham, es el primer usuario. Y bien, con esta data podemos hacer cosas. Podemos const li, document, create element, li, y en li.textContent queremos tener data, y acá, claro, acá deberíamos haber hecho un for each, porque data es un array. Queremos hacer entonces un data.forEach, for each usuario. Y acá queremos nosotros hacer un li por cada usuario, que el text content sea usuario. Y queremos traer el name. Y que en lista usuarios.append li. Queremos hacer un append de este li que acabamos de crear, que solamente tiene el usuario el nombre de cada usuario en nuestra lista de usuarios. Y si vamos a nuestro HTML, vamos a ver que tenemos la lista ya de usuarios. Y estos usuarios, como podemos ver, no están cargados en ningún lado de forma local. Los tenemos llamados con el fetch en esta URL de JSON placeholder. Entonces, podemos ver que podemos con las APIs y con el método fetch traer información que nos provee otros servicios. En este caso, podemos ver acá que hay diferentes tipos de APIs de clima, información de clima, desiertos, podemos seguramente elegir la ubicación de donde queremos mostrarlo, podemos mostrar clima en vivo en nuestro sitio con esto, podemos usar la API de Google Translate, la API de Pokémon, acá hay más APIs de climas, la API de Instagram, de películas para mostrar listas de películas o buscar según nombre, se pueden utilizar como queramos, porque dentro del den de nuestro fetch podemos hacer lo que queramos con esta información que nos devuelve nuestra URL, nuestra API. Podemos hacer lo que queramos literalmente porque nos devuelve un array por lo general o un objeto en caso de que sea un único usuario. En este caso nos devuelve un array con la lista de usuarios y vamos de nuevo, vamos a hacer un console.log de data para tenerlo a mano y saber qué es lo que nos está devolviendo. Tenemos el array y cada usuario tiene un nombre, un ID, un teléfono y esa información la podemos usar. Podemos también en el text content, además de el nombre, muestre vamos a ponerle teléfono, dos puntos, y que concatenemos un usuario.phone. Guardamos y vamos a ver que ahora en la lista tenemos, vamos a en lugar de text content o inner text, vamos a ponerle inner HTML. Y vamos a ver que tenemos ahora el nombre y el teléfono de cada uno de estos usuarios. Podemos entonces, como vemos,
mostrar la información que queramos de nuestra información que venga desde el fetch, desde la API. Bien, lo mismo podemos hacer con la Poke API. Podemos leer la documentación, ver cómo funciona. En principio acá podemos ver que podemos probar qué pasa cuando ponemos Pokémon Ditto, ponemos Pokémon Bulbasaur, ponemos Submit y nos devuelve acá la información. Las habilidades de Bulbasaur, las formas, yo no entiendo mucho de Pokémones, pero bien, los tipos de Bulbasaur, el peso, los movimientos, las especies, la altura, ID, el ID es 1 porque Bulbasaur es justo el primero, ponemos Pikachu y nos devuelve. Y acá abajo nos muestra entonces la Poké API. Y por lo general las APIs funcionan de esta manera, tienen una documentación donde podés probar qué pasa cuando buscamos cierto parámetro en el enlace. Con Pikachu tenemos también la altura, ítems que no sé qué serán, ubicación, movimientos, especies, sprites que nos muestran imágenes también. Podemos usar imágenes si buscamos esto y usamos bien el objeto, podemos obtener las imágenes de estos Pokémones incluso. Y lo que vamos a hacer es, yo sé que si borramos el Pokémon, podemos obtener una lista de Pokémones directamente, todos los Pokémones. Si ponemos Pokémon, por defecto la API nos devuelve un resultado con solamente los 20 primeros. Pero vemos que acá también nos da algunas ayuditas como Pokémon Dito, o podemos buscar por especies, podemos buscar por tipo, por habilidades, e incluso podemos buscar una lista de Pokémones con un límite de cuántos se van a mostrar en la lista. Y podemos ver acá que nos muestra todos los Pokémon, que son 1154. Pero bien, vamos a usar solamente barra Pokémon y vamos a copiarnos esta URL y vamos a hacerlo en el archivo de JavaScript de Pokémon. Vamos a hacer un nuevo fetch. Acá voy a hacerlo directamente con la URL. Pokémon y lo que queremos hacer es, entonces, como es una promesa, un den que con la respuesta haga un, vamos a poner el response, haga un response.json y otro den que con esa data haga un console.log de esa data para poder ver qué es lo que nos devuelve este fetch primero que nada. Vamos a venir y primero que nada voy a venir al de usuarios y borrar el console log, así podemos ver solamente el de Pokémon y vemos que nos devuelve un objeto que tiene cuántos resultados obtuvo, cuál es la siguiente URL, o sea, acá nos muestra los 20 primeros, y cuál sería la siguiente URL a hacerle fetch. Si queremos, por ejemplo, hacer una paginación en nuestra página, mostrar 20 en una página, el siguiente sería este enlace y podemos después hacer un fetch con esta propiedad de este objeto, pero vemos que entonces nos devuelve un objeto. Nosotros queremos llegar a la propiedad results, que es un array con cada uno de estos Pokémones con el nombre y la URL particular de cada Pokémon. Queremos obtener el nombre de cada uno y hacer una lista en este caso. Entonces, tenemos un objeto, queremos llegar al método, a la propiedad results. Entonces, si nosotros hacemos acá en Pokémon un console.log de data.results, vamos a guardar y vamos a venir a de nuevo a nuestra consola y vemos que ahora sí tenemos un array con la lista de los 20 primeros Pokémones, Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, y un montón más que no conozco, pero tenemos 20 objetos que tienen nombre y URL. Nosotros queremos acceder a ese nombre. Entonces, vamos a primero que nada traernos esta lista Pokémon. Const, y acá como lo había puesto, el URL usuarios, lista usuarios, const, lista Pokémon, document, query selector, lista Pokémon. Bien, y entonces con esta data lo que nosotros queremos hacer es primero que nada, data.results. Y de nuevo, si hacemos un console.log de esto, nos devuelve un array con 20 objetos. Console, ahí está. Nos devuelve un array con 20 objetos. Los 20 objetos son los 20 primeros Pokémon. Entonces, data.results es el array que nosotros queremos utilizar. Podemos simplemente hacer un for each de esto, o por ahí lo que se suele hacer es un const Pokémon es igual a data.results para tenerlo un poco más cómodo y hacemos un Pokémon.forEach Pokémon.forEach Pokémon y hacemos lo mismo, ¿no? Const li document.createElement li li.innerText y acá lo que queremos es que sea Pokémon.name, que es esta propiedad de cada uno de los Pokémon que tenemos acá.
y hacemos un lista Pokémon.append de este LI que tenemos arriba. Guardamos y vamos a tener la lista de los 20 primeros Pokémon, supongo que son de la primera generación o algo así. Y bien, tenemos ya la lista llamada desde una API totalmente externa y que no tiene nada que ver con nosotros, y está buenísimo porque podemos empezar a manipular información. Y de hecho, como ya vimos, si llamamos a un Pokémon en particular, que de hecho también si vemos acá en nuestra consola donde teníamos este console.log de data, o de, vamos a poner Pokémon, que es lo que estamos guardando acá arriba, tenemos este array, tenemos la URL de este Pokémon en particular. Entonces podemos hacer un fetch de esa URL para obtener la información de este Pokémon en particular. Si hacemos un fetch, vamos a tener un array que va a tener esta información. Y tenemos el nombre, tenemos los movimientos, un montón de información que tiene arrays. De nuevo, no entiendo mucho de Pokémon, entonces no sé bien qué es todo esto. Y podemos tener también imágenes de, de cada uno de los Pokémon y utilizarlas en nuestro sitio. Son imágenes que están guardadas en internet, en un sitio externo. Podemos acceder a ellos a través de la API de Pokémon en este caso. Bien, por último, vamos a ver cómo hacer un fetch con productos cargados en un productos o cualquier tipo de objetos. En este caso van a ser productos cargados en un archivo JSON. En la clase pasada vimos cómo hacerlo con promesas, con un array de productos que teníamos en nuestro mismo archivo JavaScript. En este caso vamos a hacerlo con un archivo JSON para poder manipularlo un poco mejor y poder trabajar fetch con un archivo local también, que eso es posible. Bien, vamos a abrir el archivo productos.js y vamos a abrir el archivo productos.json, que es el que tengo armado acá. Tengo un array que tiene 4 productos solamente, 4 objetos. Y si nos empezamos a fijar ya cómo funciona JSON, y esto tiene que ser válido porque si acá empiezo a poner cualquier cosa ya me tira que es un error porque no es la sintaxis correcta que JSON. JSON, si queremos guardar un array, tenemos que abrir los corchetes de array. Y si queremos guardar objetos, tenemos que abrir las llaves de objetos. Pero podemos ver que no estamos poniéndole un nombre a este array. Simplemente arranca el array, termina el array y ahí termina el archivo. No hay nada más. No tiene un nombre que lo represente. No tenemos un const productos igual y sea este array. Y la próxima diferencia que tenemos también es que las keys de estas propiedades de objetos están entre comillas. Esto tiene que ser así. No podemos guardar keys sin comillas. Ya vemos que el Visual Studio Code nos avisa que tenemos un error. Las llaves entonces tienen que tener comillas, las strings también, y los números no es necesario. Y bien, tenemos entonces acá una lista de productos en nuestro archivo JSON. Y vamos a hacer un fetch de este archivo en particular. Y como vemos, igual que todas las APIs, esto está en formato JSON y por eso lo convertimos a un array, en este caso con el método JSON, .json. Y bien, vamos a hacer un fetch de nuevo, de la URL de nuestro archivo de productos. En este caso está en la carpeta JS, vamos a poner entre comillas, JS, y el archivo se llama productos.json. Lo que queremos es que después, con un den, haga un response. Vamos a hacer un console.log de este response para ver qué nos devuelve. Antes quiero ver si en Pokémon dejé un console.log, así lo sacamos, ahí está. Y vamos a venir de nuevo a la consola y vamos a ver que nos devuelve un objeto response con OK true, con status 200, está todo bien, pero nosotros queremos que esto esté convertido a array en este caso. Entonces vamos a hacer un response.json con el método JSON y otro den con data, en este caso le ponemos data, pero como digo, puede ser cualquier palabra. Y vamos a hacer primero que nada, console.log de data. Así vemos qué es lo que nos devuelve. Y nos devuelve nuestro array con 4 objetos, que son los objetos que tenemos en el archivo JSON. En este caso, no va a tardar nada en cargar acá cuando lo pongamos, porque este es un archivo local, pero estamos simulando bien una base de datos en este caso, o una API externa, con nuestros productos acá en nuestro archivo JSON. De nuevo, podemos buscar cómo se llama nuestra lista productos. Vamos a llevárnosla acá. Vamos a guardarla en una constante, const lista productos, document query selector, y vamos a llamar nuestra lista productos. Entonces, con esta data que nosotros tenemos, que es un array, queremos recorrer cada objeto del array y que nos muestre algo de la información. Entonces podemos hacer data.forEach producto, y acá de nuevo const li document create element
li, li.innerText y que el innerText sea, por ejemplo, producto.nombre, creo que era nombre y precio. Vamos a poner producto.nombre, vamos a concatenarle un guión simplemente y que acá tenga, bueno, también el signo peso y que tenga producto.precio. Y después, cada vez que recorra este array, que haga un lista productos.append li. Vamos a guardar y vamos a ver que ahora tenemos una lista de nuestros productos que están en el archivo JSON y ya no están más en nuestro archivo JavaScript, con el nombre y el precio que le pusimos en nuestro archivo JSON sin ningún problema. Entonces podemos empezar a trabajar arrays con objetos e información en un archivo JSON que no forme parte de nuestro archivo JavaScript. Y más adelante, cuando vean React, cuando vean backend, van a empezar a poder también manipular esta información desde el servidor. Entonces está bueno que se vayan acostumbrando en usar este método, este tipo de archivo JSON, está bueno. Y porque además también limpia un poco el archivo JavaScript y podemos usar el método fetch para ver este archivo dinámicamente en nuestro sitio. Acá, en este caso y en los tres casos que hice, lo que hice fue poner todo lo que queremos hacer dentro del den. Y a veces es un poco engorroso porque nosotros queremos hacer muchísimas cosas cuando tengamos respuesta de la API o cuando tengamos respuesta de nuestro archivo JSON. Cuando tengamos respuesta de nuestra promesa queremos hacer un montón de cosas, no solamente un for each como hicimos acá. Queremos poner más funciones, queremos agregar eventos y que esos eventos llamen otras funciones que tenemos a lo largo del archivo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto simplemente llame una función y que ahí se ejecute? O bien llamar a varias funciones acá adentro, se puede hacer sin problemas. Podemos hacer, por ejemplo, en este caso va a ser mostrar productos, una función, y abajo podemos crear function, mostrar productos, crear la función y poner toda esta información. Ahora el problema es que acá tenemos información en la función que todavía no tenemos. Data no existe para nuestro archivo. Si nosotros ejecutamos esto vamos a tener un error porque data no existe básicamente. Estamos haciendo un for each sobre algo que no existe. Todavía data no fue respondido por nuestra promesa. Lo que podemos hacer para eso es usar parámetros. Acá data lo pasamos como parámetro, entonces adentro de la función este data que tenemos acá ahora es representado por el parámetro. Realmente podría ser cualquier información, por ejemplo, cualquier palabra, digo productos, cualquier palabra que podamos usar como referencia a este array que vamos a usar en el for each. Y después cuando llamemos a la función dentro del den, podemos usar el parámetro con lo que tenemos acá. Cuando data está disponible, usar la función mostrar productos y que como parámetro, como parámetro se le pase esta data que recibimos desde nuestro fetch. Y si vamos ahora podemos ver que tenemos el mismo resultado. Entonces estamos usando una función dentro del den que se va a ejecutar recién cuando la data esté disponible, cuando la respuesta de nuestra promesa esté disponible, cuando haya sido respondida satisfactoriamente. Y va a llamar a esta función que tenemos declarada de forma sincrónica acá, pero que solamente la usamos dentro de nuestro fetch de forma asincrónica. Bien, eso es todo por ahora. Espero que haya quedado claro cómo se usa el método fetch. Recordemos, es una promesa, es importante esto, porque nosotros queremos... eh, esto es parte del den, debería estar ahí. Me parece que algo estaba mal ubicado. Entonces, es una promesa, nosotros queremos hacer algo con la información que nos devuelve. En este caso usamos la API de JSON Placeholder, que es una API de prueba, de mentira, para probar, para hacer pruebas en nuestro sitio. La API de Pokémon. Y también les dejo en la descripción entonces em, esta página de Rapid API que nos da una lista de APIs públicas y gratuitas para poder usar en nuestros sitios si queremos mostrar. De todas formas, también tenemos el método de usar un archivo JSON propio con información para nuestro sitio propia y que podemos mostrar a través de Fetch dinámicamente. Y bien, espero que haya quedado todo claro, que les haya servido esta mini explicación. Cualquier consulta, cualquier duda me la dejan en los comentarios. Más adelante estaré mostrando algunas APIs extra, cómo consumirlas y cómo mostrar información, como la API de Mercado Libre o cómo usar la API de Mercado Pago para poder cobrar en nuestros e-commerce, en principio de prueba, pero se va a poder usar también para producción. Así que estén atentos al canal, seguiré subiendo videitos de HTML, CSS y JavaScript regularmente. Y como siempre digo, si me dejan un comentario me gusta un montón, me motiva un montón y si se suscriben, le dan un like al video, me ayuda mucho a seguir creciendo y a seguir haciendo crecer el canal y a seguir subiendo videitos.
Les dejo un abrazo a todos. Nos vemos en el próximo video, chicos. Chau, chau.